De esta manera, damos comienzo al segundo panel, integrado por los doctores Lisandro Haddad, Gabriela Calcaterra, Pedro Sánchez Herrero, y con la dirección del panel del doctor Rafael Manover. Les recuerdo a los panelistas y a los próximos paneles que se comiencen a integrar, que intenten respetar el límite de los 15 minutos establecidos. Gracias. Vamos a hacer una aclaración anteriormente que el director del panel, el doctor Rafael Manover, nos acompaña a través del Zoom. Buenos días, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy atento a este magnífico panel donde el director no dirige nada, sino que al final dice lo que piensa. Muchas gracias. Voy a proceder a presentarles. Lisandro Haddad es abogado, especialista en Derecho Empresarial, magíster en Derecho Empresario, doctor en Derecho, profesor adjunto de la Cátedra B de Derecho de las Personas Jurídicas de esta facultad. Su tema, sociedad, socio y administradores, la personalidad diferenciada de la justicia penal. Gabriela Calcaterra, abogada, doctora en Derecho, profesora asociada de la Cátedra B de Derecho a las Personas Jurídicas de esta facultad y de UNICEN. Catedrática correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba por Rosario. Su tema, el derecho societario frente a los desafíos de la inteligencia artificial. Pedro Sánchez Herrero, abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresas, profesor adjunto de la Cátedra B de Derecho a las Personas Jurídicas en Facultad de Derecho UNR, Sociedades en la Universidad Austral. Su tema, protección del interés social y suspensión de asambleas contradicciones de la jurisprudencia. Al finalizar su exposición, los panelistas, el director del panel, el doctor Rafael Manover, compartirá su exposición a través de la conexión vía Zoom. Bueno, buen día. Se fue el doctor Altaus, supongo que ahora vuelve, pero No nos quiere escuchar. yo ahora se lo voy a decir cuando vuelva, pero lo que más rescato en estos 20 años que llevamos en la cátedra es la libertad, ¿sí? Jamás un llamado para decirme, recomendá esta biografía, jamás un llamado para decirme esto por acá no va, o ninguna, absolutamente ninguna de esas cosas. Con lo cual, para una persona como yo que valora la libertad, tener un titular de cátedra así fue muy bueno. Bueno, la verdad que voy a tocar un tema de los presupuestos de principios del siglo XXI, que no sé si es del siglo XXI, que no me gustaría tener que estar hablando de esto, pero como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, con lo cual a veces hay que volver para atrás para ver la problemática actual, porque, digamos, los presupuestos o los principios son antiguos, pero la problemática que tenemos es de hoy. Nuestra legislación societaria tiene institutos jurídicos que son de antaño y que fueron en su momento fueron revolucionarios. Y esto es la creación de la personalidad jurídica y la responsabilidad limitada de los socios. Mediante la creación de la personalidad jurídica, la ley nos permitió crear un sujeto de derecho distinto de sus miembros, cada uno con un patrimonio separado, cada uno con derechos y obligaciones separados. Esto es lo que no es de los socios, lo que es de los socios es de los socios, lo que es de la persona jurídica es de la persona jurídica. Los acreedores de la persona jurídica no pueden atacar a los acreedores de los socios y viceversa, cosa que todos ya sabemos, ¿no? Bien. Esta aparición de la persona jurídica en materia de costos de transacción fue exponencial. La disminución de los costos de transacción por el hecho de que todos los socios estén representados en una sola persona para poder intercambiar o comerciar con un tercero en materia de ahorro de costo de transacción fue muchísimo, o es muchísimo. Por el otro lado tengo la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada de los socios, que al principio fue muy cuestionada, incluso por la revista The Economist, que la cuestiona en un primer momento para luego darle en la edición del milenio uno de los grandes descubrimientos capitalistas para poder decir que fue
más importante que el descubrimiento del vapor o de la electricidad, porque dice, sin la responsabilidad limitada, nada hubiéramos podido hacer. También es otro de los institutos más importantes que nosotros tenemos en el derecho de sociedades. Con respecto a la personalidad jurídica, el ataque que se le hizo de la inoponibilidad fue totalmente encorsetado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos fallos muy importantes. El primer fallo es el fallo Palomeque, en materia laboral, con una integración anterior, y con la integración actual en un fallo que se llama Asociación de Usuarios Petrolíficos contra YPF, donde esta asociación pretende aplicar la inoponibilidad de la persona jurídica para llegar al controlante, y si bien la Corte no le abre la queja, Lorenzetti dice que no solamente tiene que ser un mero recurso para violar la ley, el orden público o los derechos de terceros, sino que a su vez la sociedad tiene que estar en insolvencia. ¿Sí? Si no está en insolvencia, yo no puedo llegar a los socios o a la controlante. El problema que tengo ahora y que estamos teniendo ahora es el ataque a la personalidad jurídica desde el derecho penal o desde la justicia penal. Más específicamente, el ataque se da en aquellos concursos preventivos de las sociedades en las cuales sus administradores cometieron ilícitos, ¿sí? Y la justicia penal comienza a trabar medidas cautelares contra los bienes personas jurídicas por los ilícitos que hicieron sus administradores, computando de este modo el desarrollo del concurso preventivo de la sociedad. ¿Sí? Violando claramente el artículo 143 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que estipula la personalidad diferencial. ¿Ah? Entonces, ¿en qué se basa la justicia penal para trabar los embargos y las cautelares sobre los bienes de la persona jurídica? Se basa en dos institutos. El primer instituto es el instituto que trae el Código Penal y el Código Procesal Penal de Santa Fe, el decomiso de los bienes, de los ilícitos. ¿Sí? Yo decomiso los bienes, le saco los bienes a el delincuente, el que hizo el ilícito, y lo subasto, y con el producido de esos bienes lo utilizo para pagar multas al Estado y a su vez para resarcir a la víctima del delito. ¿Sí? Y el segundo punto que nosotros tenemos, el segundo fundamento en el cual se basa la justicia penal, es la aplicación de los tratados internacionales suscritos por la República Argentina. Y acá me quiero detener en estos dos argumentos que hace. Con respecto a los tratados internacionales, desde mi punto de vista es hora que pongamos un poco de claridad a la aplicación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Porque el 75, inciso 22 de nuestra Constitución dice claramente que no derogan la parte dogmática de la Constitución y que a su vez son complementarios de esta. Con lo cual, el profesor Badeni nos explica a nosotros que si son complementarios es que son ampliatorios de los derechos fundante en nuestra parte dogmática y no pueden ir en contra de dichos derechos. Con lo cual, frente a la aplicación del Tratado Internacional en contraposición con el derecho de propiedad de la persona jurídica o de los socios a través de la persona jurídica, si entendemos a la persona jurídica como un mecanismo del ejercicio de propiedad, deberían o debe aplicarse o debe sostenerse el derecho de propiedad de nuestra parte dogmática. Parte dogmática que no fue jamás modificada desde 1853, desde su redacción original, con esa solvencia de la defensa de los derechos individuales que todavía tenemos hoy en nuestra Constitución. Con lo cual, no puedo acudir a los tratados internacionales para fundar cualquier violación de los derechos de nuestra parte dogmática. ¿Qué pasa con el decomiso de los bienes? Bueno, este concepto del decomiso de los bienes puede dar lugar a, los que son concursalistas lo van a saber más que yo, a un nuevo tipo de acreedor, con un privilegio nuevo. ¿Cuál sería este acreedor? Este acreedor del concurso que a su vez sufrió ilícitos del administrador, con lo cual, un ilícito penal del administrador, con lo cual voy a sacarle los bienes a la persona jurídica, a ver si no estoy equivocado, le voy a sacar los bienes a la persona jurídica, los voy a decomisar, los voy a subastar y con el producido de los bienes de la persona jurídica le voy a pagar al acreedor que sufrió el ilícito realizado por el administrador de la jurídica. O sea, no solamente le pago con bienes de concurso por fuera del concurso, sino que además le pago con bienes ajenos. ¿Sí? Porque los bienes no son de quien hizo el ilícito, los bienes son de la persona jurídica. Entonces estamos creando un nuevo tipo de acreedor.
Hay dos conceptos que tenemos que desmitificar. El primer concepto es para qué sirve el concurso preventivo. Tenemos ese mito de que el concurso preventivo es un fraude del deudor y sirve para que el deudor solidarice sus deudas con todos los acreedores, cuando no es ese el espíritu de la norma. El espíritu de la norma es cuando el activo alcance para pagar todas las deudas, permite las ejecuciones individuales. Cuando el activo no alcance más para pagar las deudas, suspende las ejecuciones individuales y llevo todos los acreedores a un proceso colectivo, donde tienen que venir todos acá, porque no quiero favorecer al acreedor más avesado, al acreedor más rápido, al que llegó antes, que embarga primero y se cobre. Entonces, el punto en cuestión no es el beneficio del deudor, es el beneficio del acreedor. Y no solamente eso, sino que pone en manos del acreedor el éxito o no del concurso preventivo. Es el acreedor el que le va a dar la posibilidad de sacar adelante o no ese concurso preventivo. Lo segundo que tenemos que hacer hincapié, o me gustaría hacer hincapié, es la diferencia entre la empresa y empresario. Esto no es nuevo, lo dijo Pablo Heredia en el fallo del combustibles. Tenemos que proteger a la empresa, diferenciarla del empresario y sancionar al empresario inescrupuloso o delictivo, si es que lo hizo, y creo que en el fallo del combustible funcionó bien. Él protege la empresa, abre el concurso preventivo, en ese momento está en el cuestionamiento de la apertura, abre el concurso preventivo porque dice así lo requiere la ley concursal y así lo requiere la ley societaria también. ¿La persona jurídica tiene responsabilidad penal? Sí tiene responsabilidad penal. 27.401 estipula 4 supuestos, ¿sí?, en los cuales solamente tiene responsabilidad penal la persona jurídica, que tienen que ver con la vinculación o con la corrupción que hace la persona jurídica hacia el funcionario, ¿sí? No tiene que ver ni con la estafa, ni con la administración, etc. Cohecho, la falsificación de balance agravado, que tiene que ver con la ocultación, como hacía Petrobras, la ocultación de la coima del funcionario público. Incluso dice que si no tiene beneficio de esa acción del administrador, tampoco va a ser pasible de esa conducta ilícita, de ese tipo penal. Por lo tanto, el Código Penal define la conducta típica de los ilícitos y el Código Civil y Comercial define qué es la persona jurídica. Ni uno puede venir a redefinir una cosa, ni el otro puede venir a redefinir lo que es un tipo penal, porque si no, tenemos un problema de comunicación. Bien. En el año 2015, con la reforma del Código, al cual ya dijeron, entramos en un proceso de constitucionalización del derecho privado. Esta constitucionalización del derecho privado implica que la legislación nueva y las decisiones de los jueces tienen que tener en cuenta los principios constitucionales, ¿sí? Ahora, tanto la legislatura como los jueces tienen una deuda, mi opinión, tienen una deuda para con la constitucionalización del derecho privado de los derechos que tienen que ver con la actividad empresaria, ¿sí? Constitucionalizamos mucho el derecho privado en lo que tiene que ver con los derechos colectivos, el derecho del consumidor, el derecho de los niños. Ahora, no veo mucha constitucionalización del derecho privado en lo que hace al derecho de propiedad, al derecho a la libre asociación, al derecho a ejercer industria lícita, a trabajar. El único fallo en el cual conozco, puede ser que haya otros, en el cual se refiere o protege constitucionalmente los derechos del empresario es en el fallo de línea expreso Liniers, donde la doctora Villanueva dice: no puedo amparar un derecho violando el derecho del otro. O sea, acá no se trata del derecho del administrador, sino que se trata del derecho del administrado, de lo que tiene que ver con la resolución del género. Fuera de esto, hay una gran deuda de parte de la judicatura con la constitucionalización del derecho privado en materia empresaria y en materia de los derechos individuales. El problema, y algo dijo el profesor Silverstein, de la constitucionalización del derecho privado, es la extrema constitucionalización del derecho privado pone en juego la República. ¿Por qué? Porque la ley la hace el representante elegido por el pueblo, que dura 4 años en sus funciones. Y si otro poder del Estado, que es permanente, que no está elegido por el pueblo, no va
a hacer lugar o va a reinterpretar como pretende reinterpretar la norma, entonces pone en riesgo, ¿sí?, la división de poderes. Bien, supongamos ahora que estamos en una asamblea, somos accionistas y viene el administrador y nos dice, bueno, tuve que presentar la empresa en concurso preventivo y tenemos que ratificar o no su presentación. Entonces yo como accionista la ratifico porque entiendo que nos vamos a regir por la ley concursal, ¿no? Pero bueno, a los 3 meses me entero de que el administrador cometió ilícitos penales y que un acreedor le hizo una denuncia penal. Ilícito penal del cual la sociedad, el acreedor y el socio son víctimas, ¿no? Entonces ahora me doy cuenta de que el fiscal o el juez penal me trabó embargo sobre los bienes de mi persona jurídica por el ilícito que hizo mi administrador, del cual me llevó a esta situación, ¿sí? Entonces ahora la discusión que tenemos es quién levanta esa cautelar. ¿El juez concursal, el juez penal? No lo sabemos. Segundo, yo digo, va cram down la sociedad. ¿Y el juez penal ahí va a levantar la cautelar o no la va a levantar la cautelar? ¿Con qué criterio va a levantar la cautelar ahora sí y antes no? Si lo que estamos buscando es el instituto del decomiso. Tampoco va a levantar la cautelar. Tercer punto, porque el concepto de persona jurídica es uno, tanto para el derecho la persona jurídica privada y la persona jurídica pública. ¿Cuándo vimos nosotros que por un delito cometido por un funcionario público se embarguen los bienes del Estado? ¿O los bienes de la universidad? No lo vimos nunca. Tenemos una rigurosidad con la persona jurídica privada que no la tenemos con la persona jurídica pública. La justicia penal tiene esta rigurosidad. Bien. Urquiza decía que gobernar es poblar. ¿Por qué? Porque él quería la prosperidad del país trayendo gente. Y nosotros hoy tenemos el mismo desafío. Gobernar es poblar. Poblarlo de gente no. Poblarlo de inversiones. Porque hace 10 años que nuestro país no crece. Y una de las maneras que nosotros tenemos de poder poblarlo de inversiones es otorgando seguridad jurídica y no permitiendo que la justicia penal viole los derechos o los institutos fundantes sobre los cuales nosotros basamos el derecho comercial, que tiene gran influencia en la economía de cualquier país. Para cerrar, mi ponencia va a ser 2 puntos. El primer punto, como decía Fait, proponer que la ley de la Argentina deje de ser una recomendación para pasar a ser obligatoria. El segundo punto, como dijo Lorenzo, están por debajo de la norma. Muchas gracias. Se está yendo de la cátedra, ¿no? Se cambió insolvencia, ¿qué pasó? Doctor, cuando usted no estaba, yo dije que a lo largo de mi historia en la cátedra, lo que más valoré de nuestro vínculo es su libertad para conmigo, para nunca decirme, tenés que recomendar esta biografía, tenés que darlo de este modo, o tenés que, por acá no va, va por otro lado. Siempre una extrema libertad en cuanto a lo que hace a mis clases. Así que muchísimas gracias. Y a los exámenes. Bueno, ahora sí. No tengo demasiado para decir desde el punto de vista jurídico. Yo solo quería venir acá a sentarme con ellos dos. Y me di antes, claro, ellos son los más viejos de mis 2 discípulos. Después tengo toda una línea ya de jóvenes. Discípulos ninguno, ¿no? O sea, ellos se formaron solo y yo digo que... Esto ya lo hemos comentado en alguna vez.
Y antes yo creo que omití agradecer, nosotros hemos organizado esta actividad desde la Cátedra B, pero hemos recibido una gran colaboración de la Cátedra A, y entonces quiero agradecer especialmente a Alberto, a Federico, a Luciano, porque esto ha sido un trabajo de todos y esta convocatoria ha sido de todos. Y también, especialmente, también quiero agradecer a nuestro chofer de Fórmula 1 que trajo en un tiempo récord a los profesores que venían desde Buenos Aires para que la jornada pudiera iniciarse en tiempo y forma, de modo que Lucas, muchas gracias por haberte puesto en riesgo cuidándonos a todos. El tema que yo propongo es mucho más liviano que el que trajo Lisandro, nos vuelve el alma al cuerpo, quizás porque todavía no tenemos del todo claro hacia dónde vamos, bueno, creo que nada, por lo que él decía, pero en realidad a mí me inspiró en este caso quizás una necesidad de ir cambiando un poco de tema yo personalmente, y ese vehemente imperativo de continuidad, ¿no? Esta necesidad de no quedarnos ni en el pasado, ni siquiera en el presente, de caminar y andar hacia el futuro, como nos sugería Ortega y Gasset en alguna, bueno, en su propia perspectiva filosófica y en alguna conferencia muy sonada. Entonces, lo que trato de hacer es invitarlos a reflexionar acerca de los cambios que la sociedad comercial o mercantil está y va a experimentar a manos de la inteligencia artificial. Si yo ahora les preguntara o nos preguntáramos todos qué tienen en común una sociedad comercial o una sociedad y la tecnología, no sé, a lo mejor, ya dado lo avanzado de la hora, podríamos perturbarnos en la respuesta, pero creo que ambos conceptos o ambos institutos, bueno, uno es un instituto, el otro todavía, tienen en común la permanente mutación, más que mutación, evolución, solo que la sociedad evoluciona a un ritmo distinto que la tecnología. Y podríamos decir que siempre fue así con la realidad social, siempre la sociedad vino a la saga, o el derecho societario vino a la saga de una realidad social que intentaba regular, contener, darle garantías. Pero lo cierto es que aquí la tecnología va a una velocidad mucho más rápida y la inteligencia artificial en particular tiene unos rasgos caracterizantes que alteran lo que todos nosotros generándose a lo largo de la historia. Sobre todo porque la inteligencia artificial presenta rasgos que antes solamente reconocíamos en el humano y ahora fueron traspolados a esta concepción o a esta herramienta tecnológica. Básicamente el lenguaje. El lenguaje antes era atributo especial de los hombres y ahora lo ha copiado y se le ha llevado, traspolado a la inteligencia artificial. De modo que algunas cosas de las que voy a decir quizás no sean nuevas, porque siempre el derecho y el derecho societario o empresarial ha acompañado las necesidades coyunturales, pero lo cierto es que me parece que los cambios y los desafíos no están del todo planteados como para ser resueltos con las herramientas jurídicas que nosotros tenemos o conocemos. La tecnología vino a revolucionar las formas y hasta ahí podríamos simplemente cambiar algunos paradigmas, pero también vino a modificar las herramientas y las estrategias en base a las cuales la sociedad cumple su función y en particular realiza su causa fin. Por lo tanto, nosotros hoy estamos en un proceso en el que ya sin entrar a tomarnos de la mano de la inteligencia artificial, veníamos encontrando cambios sustanciales que van obligándonos a repensar la noción de sociedad que nosotros trabajamos. No son muchos los autores del derecho societario que han abordado de manera seria o completa el tema de la inteligencia artificial. Y si nosotros vemos o revisamos las propuestas o los análisis de autores como Envid Irujo en España, de Abriani en Italia, entre algunos otros, veremos que ellos hacen hincapié en el impacto que la digitalización de las empresas y el creciente uso de esta herramienta de
de la inteligencia artificial va operando en el derecho de sociedades hasta haber creado esta forma de gobierno corporativo, o digamos, esta línea en el gobierno corporativo que hemos dado en llamar el CorpTech. Y entonces vamos con estas definiciones que tampoco sabemos muy bien qué alcance tienen. La tecnología y el organicismo vienen en una amalgama que durante las últimas décadas se han ido mostrando. Nosotros tuvimos ocasión de ver cómo, de una manera muy limitada, durante la pandemia la tecnología ayudó a que los órganos societarios siguieran funcionando a través de las reuniones a distancia, pero esto ya parece haber quedado en el pasado. O sea, todo va tan rápido que estamos como acostumbrados a que Rafael esté allí del otro lado del Zoom y ahora participe, y nosotros, aun cuando no lo estoy viendo, sé que está, y bueno. Pero la verdad es que creo yo, no sé si es una verdad, porque tampoco sé quién está diciendo la verdad o quién tiene la verdad en esto, pero en esa amalgama de la que vengo haciendo referencia, empieza a haber una nueva necesidad de tutelar intereses y derechos que se pueden ver fuertemente afectados. Y hablo básicamente y de nuevo del tema clásico de los derechos y los intereses de los socios y de los terceros. Nosotros también vemos que, así como ha pasado con el derecho de las personas jurídicas, que nació como concepto, como teoría o como propuesta jurídica desde el derecho público y luego se traspola al derecho privado, analizando qué pasa con esto de la inteligencia artificial, vemos que la preocupación más grande, y los políticos o las resoluciones que se ven en el derecho europeo, en el derecho americano, en nuestro propio derecho, porque hay una resolución de la jefatura de gabinete de junio de este año, en la que se busca desde el derecho público establecer ciertas pautas de interpretación y de funcionamiento basadas fundamentalmente en que la inteligencia artificial funcione como una herramienta de la mano, complementándonos a los seres humanos, respetando nuestras necesidades, como tratando de ponerle límite a algo que se desborda, porque es tecnología y porque no sé hasta qué punto podríamos nosotros encontrar esos límites. En general, lo que veo en el derecho comparado es que se busca garantizar las necesidades o las demandas de sostenibilidad y de tutela de los datos personales. Y por supuesto que si yo voy a hablar de un organismo societario apoyado o proyectado desde la inteligencia artificial, yo voy a decir, che, qué bien está esto, porque hay una cantidad de derechos que los socios van a poder realizar de una manera más segura. Podrán ejercer su derecho a la información a través de una información sistematizada, a través del blockchain, a disposición de todos, más democrática. No me voy a tener que pelear con el doctor Silvestre para que me brinde la información que tiene a resguardo, porque se supone que eso ya va a estar cargado o disponible, o voy a tener un acceso más directo. Lo mismo a la hora de identificar a los socios para la asistencia a las asambleas, para ejercer la deliberación, el derecho de voto, respetar el contenido final de una asamblea, cuando en realidad manipulamos todavía bastante los libros, y venimos hablando bastante de cómo daría más seguridad jurídica el reconocimiento o el uso o la digitalización. Pero en este tema de la inteligencia artificial tenemos también un aspecto paradigmático, que será de la otra cara de la moneda, y es hasta dónde mis propios derechos, información personal queda expuesta, porque todo esto que a mí me permite, o a todos nos permite, funcionar orgánicamente de una manera quizá más simple, menos conflictiva, luego termina yendo o afectando aspectos que hacen a nuestra humanidad. Entonces, por un lado se destacan las oportunidades, pero por el otro lado no tenemos claros los límites y los riesgos
que la consolidación de estos procesos informatizados pueden llegar a generar específicamente en el ámbito de las sociedades. Obviamente ya fueron generando cambios y las SAS dieron oportunidad para que pudiéramos conversar en espacios académicos y por supuesto profesionales acerca de cómo se cambió la noción de aporte, cómo se cambió la funcionalidad y el contenido del aporte. Hoy tenemos grandes dificultades para decir cuál es el valor del aporte, en función de que los aportes son tecnológicos y nuestra ley de sociedades habla de aporte de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada todavía. Se complejiza ese sistema de evaluación, muta la actividad de la sociedad, se producen, como decía, cambios en el funcionamiento de los órganos, varía la medida y el contenido y la forma de ejercer los derechos por parte de los socios y hasta la propia tipicidad societaria se pone en juego desde el momento en que ya estamos hablando de las DAO. A mí personalmente me parece que todavía esto de atribuir personalidad a las DAO no sería de lo más seguro y creo que todavía siguen siendo más un tema de propiedad y de inversión más que de tipicidad societaria, pero se está trabajando sobre esto es una realidad, las tenemos delante de nosotros y entonces este concepto de persona jurídica sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de sociedad, esa sociedad que define nuestro artículo 1 de la Ley de Sociedades, ¿seguirá siendo útil para toda esta nueva forma de funcionamiento, para las necesidades que nuestros empresarios van a tener o están teniendo? Porque discutimos a veces con los libertarios. Mira, te sentaste a la izquierda, con razón, pero vos te sentaste solo, porque por algo mi idea era que vos te ibas a sentar allá. Pero a veces discutimos cosas que en realidad parecen discusiones ya vacías porque están superadas. Cuando yo digo esta revisión del alcance de la personalidad jurídica y de la sociedad como persona jurídica, porque si queremos retocar la sociedad para que tengamos una estructura de organización que sirva al empresario, pero llevándonos por delante los límites y digamos, la garantía para los socios y los límites, por los riesgos que generan, a lo mejor podamos hablar de una estructura asociativa sin personalidad jurídica. Mientras asignemos personalidad jurídica, tenemos más límites en esto de qué vamos a permitir y en esto de ser permisivos. Y la autonomía, la inteligencia artificial parece también venir a llamarnos la atención respecto de la autonomía de la voluntad. No hablo de la autonomía de la voluntad pensada en este sentido de, digamos, de echar por tierra algunos principios y fundamentos y decir, bueno, como se dio este debate tan lindo en el panel anterior con respecto a sí, más autonomía para que los socios hagan lo que quieran, ¿no? Más tutela de los derechos de los socios porque en definitiva no negocian y no saben muy bien en qué se están metiendo cuando están constituyendo una sociedad, que parecía la opinión del doctor Romano que comparto. Perdón. Sino que estoy hablando hasta dónde la inteligencia artificial se va a apropiar de nuestra autonomía, hasta dónde ese sistema de algoritmos cargado de información que define un mejor criterio en toma de decisiones, que desubjetiviza y por lo tanto no entra en los errores humanos que cometemos los humanos y que se perfila como mejor que nosotros para la toma de decisiones, no terminará siendo algo que nos ponga límites a nosotros mismos en el ejercicio de nuestra propia autonomía. Hay una idea de determinismo, o sea, hay distintas posturas, pero desde el determinismo tecnológico parece haber quienes piensan que el desarrollo tecnológico condiciona todo, y en particular el cambio y las estructuras, y por otro lado un determinismo sociológico que dice, no, esperen un poco, y excluye toda posibilidad de que la tecnología desborde los límites de la autonomía de la voluntad. Pero si nosotros estamos diciendo que cuando planteamos una decisión, la inteligencia artificial la va a tomar de la mejor manera, y entonces el administrador tiene que apoyarse en toda esa información y esos criterios que se le vienen impuestos desde la tecnología, ¿dónde queda la subjetividad? ¿Dónde queda la imputación, la culpa o el dolo como factores de imputación? ¿Hasta qué punto el error que va a cometer no va a ser en definitiva un error que genere
en él la obligación de un resultado y su obligación de medios deje de ser tal para pasar a tener obligación de resultados. Y ahí nosotros otra vez tenemos de nuevo el riesgo de interpretaciones que nos motiven a decir, bueno, entonces los factores de atribución ya no son subjetivos, sino son objetivos. Y entonces yo estoy alterando principios generales del derecho societario que hacen a la seguridad jurídica y que han sostenido desde siempre el esquema de la sociedad como persona jurídica. Yo creo que sí me estoy excediendo en el tiempo, ya hablé antes, los temas son muchos, lo que creo es que, para resumir, no sé si es seguir sumando normas en un esquema social y cultural donde no se cumplen, pero sí creo que es necesario que los operadores del derecho nos tomemos este ratito, que a veces en la vorágine del ejercicio de la profesión y de demandas y preocupaciones como las que de pronto planteaba Lisandro son más urgentes o son, digamos, más inminentes, y nos pongamos a pensar en esto en lo que venimos a ciegas, ¿qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos está llevando? Porque estamos abriendo la puerta a la tecnología en formas de inteligencia artificial en la que se nos están alterando los parámetros sobre los cuales nosotros funcionamos, no estamos teniendo claridad sobre cuáles son los alcances y la sistematización de este funcionamiento, y básicamente deberíamos contar con algunas herramientas de controles, de sistematización, de capacitación para socios y para administradores, repensar o establecer los criterios reales de tutela de los intereses de socios y de terceros que, desde las respuestas que da el derecho que tenemos actualmente vigente, pareciera que nos estamos quedando atrás, siempre nos quedamos atrás, pero esta vez posiblemente más atrás. Muchas gracias. Bueno, buenos días. El tema que voy a tratar tiene que ver con una suerte de principio que es el de la protección del interés social, que cuando analizamos los fallos de jurisprudencia parece a veces explícitamente establecerse y otras veces silenciosamente, en el sentido de que, y lo parto como de la base de esta afirmación y luego la vamos a discutir, o la voy a rebatir desde mi punto de vista, de que cada acción societaria requiere o tiene como fundamento la protección del interés social. Y voy a usar como ejemplo la suspensión de las asambleas de accionistas, porque me parece que es bastante ilustrativo. Empiezo por lo básico, que es el interés social. El interés es aquello que conviene o importa a una persona. Para saber en una sociedad qué es lo que le conviene o importa, tenemos que saber o definir, tratar de definir qué es una sociedad. No hay una respuesta, hay varias. Por eso voy a aclarar cuál es mi punto de vista, porque eso varía o modifica la respuesta que se dan a los problemas que se presentan. Sería muy complejo, por supuesto, pero voy a tratar de decirlo en dos categorías. Unas teorías consideran que el interés social o la sociedad es algo que trasciende o está por encima de los socios, ¿sí? Las teorías institucionalistas, las teorías realistas, ¿no? que, por ejemplo, establecen que los administradores o los socios, cuando toman decisiones, incluso a veces tienen que mirar intereses que no son los propios, ¿sí? Son de terceros, del Estado, de los trabajadores, o de esta idea de la sociedad en sí, ¿no? La teoría realista que a veces da la idea de que es una persona que existe, que vive, ¿no? No estamos, digamos, estas no son posturas que estén pasadas, ni mucho menos. Cuando vemos algunas vertientes de la responsabilidad social empresaria, yo creo que se inspiran claramente en estas ideas, o incluso en la insolvencia, cuando se dice que en la zona de insolvencia los administradores tienen que evaluar o privilegiar el interés de los acreedores, ¿sí? Por otro lado está la teoría contractualista, entendida como tal porque las sociedades eran contratos, que yo creo que su esencia era el interés social está en los socios. Ellos lo definen, en el acto jurídico constitutivo, en sus modificaciones. Esto yo adhiero a esta idea porque, entre otras cosas, hay algo que me parece bastante claro, que es que si los socios no solo constituyen la sociedad, sino que pueden definir la finalización de la misma, es porque evidentemente ellos son lo que lo definen, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de la suspensión de la asamblea para ver cómo se aplica esta cuestión de la protección del interés social. Aún cuando me posicione en esta postura de que el interés social es de los socios, la cuestión se hace mucho más compleja cuando los socios no tienen intereses comunes, ¿sí? Y esto se ve muy claramente cuando se impugnan
asambleas de accionistas. Uno dice A, los otros dicen B. Entonces, ¿cómo se concilian esos intereses o cuáles tengo que proteger? ¿Cuál debo resguardar? Hay muchos fallos, por supuesto, no los puedo citar a todos, pero una línea consiste en considerar, recordemos lo siguiente, cuando yo impugno una asamblea, tengo la posibilidad de pedir la suspensión, y esto está previsto en el artículo 252 de la Ley de Sociedades. Uno de los requisitos que establece es que tiene que haber motivos graves. ¿Motivos graves en función de qué? ¿O para quién? Entonces, en la jurisprudencia, sobre todo en las cámaras nacionales, a partir del fallo Grossman, o citando el fallo Grossman, o el fallo Ferrari de la década del 80, dicen, hay que privilegiar en estas acciones, o para conceder estas acciones, siempre tienen que tener como fundamento el interés de la sociedad en sí, nunca los intereses particulares de los accionistas. Estos quedan relegados. En función de esta idea, por ejemplo, el fallo Palmeiro de la Sala C rechazó una medida cautelar en la cual se impugnaba la aprobación de los estados contables. Se decía que no se había respetado el derecho de información. La sala dijo, bueno, la cuestión del derecho de información no hace a la sociedad en sí, o a su subsistencia, o a su giro social. Rechazada. Fallos Liuch y fallo Bellini, sala B, sala F y sala B. Tratan casos de aumento de capital. El aumento de capital también es muy interesante, porque uno dice, ¿cómo puede afectar al interés social un aumento de capital? O sea, se incorporan bienes a cambio de nada, a cambio de una eventual cuota de liquidación. ¿Cómo podría yo pedir la suspensión de esa decisión? Bueno, de alguna manera, y de nuevo estoy resumiendo mucho, por supuesto, ¿qué es lo que sucede cuando hay un aumento de capital indebido? Que lo que se afecta es una cuestión de un derecho de un socio en particular, porque se afecta su participación en la sociedad, eventualmente, si es abusivo y si no lo puede suscribir. De modo tal que en estos fallos se dijo que no, eso era una cuestión personal, privada, particular, que no da fundamento a poder suspender la asamblea. Otro fallo, el último que cito, es el de Mapalmi. Se había hecho una elección de directores que, según decía quien impugnaba, no había respetado la elección por categoría de accionistas. Y, de nuevo, la Cámara dijo, bueno, la verdad es que no parece que porque se haya elegido mal a los directores, eso vaya a afectar a la sociedad en sí, a su giro habitual o a su patrimonio. Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con esta idea y hay fallos que contradicen esta noción. Voy a citar algunos ahora a continuación. Aclaro que cuando hablo de intereses particulares de los accionistas, yo no estoy hablando de intereses extrasocietarios. O sea, si yo no tengo plata para pagar un aumento, eso no es un interés atendible en la justicia, por lo menos en un conflicto societario. Ahora, si el aumento es abusivo, ahí sí hay una cuestión vinculada con la relación jurídica societaria, así sea personal o individual. Entonces, fíjese, fallo Blanco, sala E, suspendió una asamblea que constituyó una reserva. Uno se pregunta, ¿qué puede haber de malo constituir una reserva? Particularmente cuando el motivo de la impugnación era que no se distribuían dividendos. Los dividendos, si uno mira el interés objetivo de la sociedad, ¿en cómo lo puede beneficiar? De ninguna manera. Sin embargo, se concedió la medida cautelar. Fallo Álvarez, de la sala C, suspendió una asamblea que aprobó un aumento de capital porque se consideraba que no había fundamentos para hacerlo, que era abusivo. Fallo Teplixque, del juzgado de primera instancia de Salta, suspendieron 2 asambleas en las cuales se aprobaba una fusión. ¿Y por qué? Por falta de información, por defectos en la convocatoria, todas cuestiones que afectaban eventualmente a un socio, no a la sociedad en sí. Entonces, llegando al punto, voy a dar mi opinión en 2 cuestiones, una específica, que es la de la suspensión de la asamblea, y una más genérica, que es por eso que lo uso como ejemplo. Yo creo que esta idea de únicamente o interpretar que los motivos graves del artículo 252 tienen que ver con el interés social es una idea equivocada, porque no lo dice el 252. ¿Sí? Y lo que me da la pauta de que esto es equivocado es que el legislador, cuando lo quiso decir, lo dijo. Artículo 113. Para que yo pida la intervención del órgano de administración de la sociedad, tiene que haber un peligro grave para la sociedad. ¿Sí? Ahí lo especifican. No estoy de acuerdo con esa idea. Creo que un peligro grave para un socio es también atendible y motivo de una medida cautelar que se podrá hacer por otra vía, pero no por esta del 113 del 113 y 114. Y además de eso, hay creo yo, una contradicción muy grande desde el punto de vista, si se quiere, procesal, que es la siguiente. Si la medida cautelar es una medida accesoria y dependiente de la principal, cuando yo solicito una medida de impugnación, creo que vamos a estar casi todos de acuerdo en que yo puedo solicitarla porque no hubo información, porque fui mal convocado, porque el aumento es abusivo, todas cuestiones que parecen ser particulares. Entonces digo, si a mí ese interés va a ser admitido en una acción principal, ¿cómo es que en la medida cautelar me dice no, ese interés no es suficiente fundamento? Los motivos graves tienen que ser que pongan en peligro a la sociedad, no tu derecho como socio o tu derecho particular como tal. Más allá de esta cuestión, y ahora voy a lo general, me parece que esta idea
que se repite constantemente en los fallos, casi textualmente y de modo contradictorio. O sea, algunos de los fallos que cité citan esta idea de Grossman y de Ferrari, pero después hacen lo contrario. Entonces, creo que es equivocado. ¿Por qué? Porque los derechos individuales de los accionistas, o creo yo, perdón, que cuando se trata de acciones societarias o acciones sociales, de ninguna forma lo único que debo ponderar es el interés social, ¿sí? Esto que parece una obviedad en algunos casos, no lo ha sido tanto en algunos fallos. O sea, ¿por qué se admiten las impugnaciones o las invalidaciones de actos del directorio eventualmente o del órgano de gobierno por derechos individuales de los accionistas? Algunos consideran que el interés social es tanto el interés de la sociedad en sí, como los derechos individuales de los socios. ¿Por qué? Porque se dice que cuando se respetan los derechos de los socios se mantiene la legalidad y eso beneficia a la sociedad. A mí me parece un argumento muy forzado, ¿no? O sea, cuando uno impugna una asamblea, creo que está lejos de pensar en qué es lo mejor para la sociedad, o no lejos, quizás no le interesa realmente qué es lo mejor para la sociedad, piensa en qué es lo mejor para sí mismo. Y no está mal, sí, no es que esté mal. Y fundamentalmente esta idea, lo que creo que es peligroso es que amplía de tal manera la noción del interés social que pierde sentido, pierde significado. ¿Para qué lo vamos a usar si es todo y en nada al mismo tiempo? Y sobre todo, me puedo encontrar con un juez o una jueza que interprete que el interés social es el interés de los trabajadores, el interés de la sociedad en sí, o así. ¿Está bien? Entonces, por eso creo que esta no es la forma de justificarlo. La forma de justificarlo es entender la naturaleza de la sociedad. Como decía Ferrara, la sociedad es un fenómeno complejo. Es la persona jurídica, pero es también su sustancia, y la sustancia son los socios. Los socios son los que definen la sociedad, ellos son los dueños de la sociedad. Cuando hablo de dueños, no es una cuestión principista o un sueño mío. El artículo 965 del Código Civil y Comercial les dice que los derechos que emanan de los contratos están protegidos por la propiedad, por la garantía constitucional de propiedad. La sociedad es una propiedad de los socios. Por lo tanto, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, no tenemos que acudir a ninguna teoría rara para respetar los derechos de los socios y que sean fundamentos para todas estas acciones societarias. Insisto, esto que creo que la mayoría estamos de acuerdo, cada tanto se cuela en algún fallo y no faltan las impugnaciones que son rechazadas porque se dice, bueno, pero al final no se respetó el derecho de información, no se respetó la convocatoria, no te permitieron deliberar. ¿Cuál es el daño a la sociedad? Entonces, ¿por qué? Como digo, cada tanto con esas ideas es que se rechazan estas acciones de impugnación sin atender a que el interés de los socios y sus derechos es un interés atendible por la ley. Muchas gracias. Doctor Manoli. Bueno, muchas gracias. Como dije hace un rato, el supuesto director de un panel que no dirige nada, sino que lo cierra simplemente. En mi caso, agradezco muchísimo que se me haya invitado a participar porque tengo un enorme afecto por el homenajeado, el doctor Alfredo Althaus, y lo pronuncio bien, Althaus, a quien conocí en el primer Congreso de Derecho Societario en la Cumbre en 1977, cuando éramos treintañeros, y me impresionó su bonomía, la seguridad con la que se expresaba y defendía sus posiciones. Lamentablemente, el doctor Althaus y yo no nos hemos visto demasiado a lo largo de las décadas, pero sí nos hemos visto y siempre he podido ratificar esa primera fantástica, positiva impresión que tuve de él, de su sabiduría, de su templanza, de su equilibrio y de su respeto por la opinión de los demás, tema muy importante que alguno de los oradores mencionó. No quiero hacer una larga intervención, más que tomar una iniciativa propia, como hizo mi distinguido colega y amigo, el doctor Olivera García, en el panel anterior. Por ahí un par de grajeas sobre algunas de las cosas que se dijeron en ambos paneles. Y esto precedido de un shock que recibí hace un par de semanas, cuando el distinguido comercialista alemán Carsten Schmitt, que lo nombro porque vino muchas veces a la Argentina, me mandó unos artículos
sobre el concepto de sociedad o el concepto moderno de sociedad, y uno de ellos, que es el primero que empecé a leer, empieza diciendo: está agotada la discusión del derecho societario, no el derecho societario como tal. Ha tenido su época de esplendor la discusión en los años 80 y 90, menos en la primera década de este siglo, y da ejemplos hasta cuantificativos. Esto lo menciono porque no deja de darme vueltas en la cabeza y se asocia con la frecuencia con la que solemos ser repetitivos en nuestro ámbito en la discusión de los mismos problemas desde hace mucho tiempo. Particularmente, y sé que Efraín Hugo Richard no va a estar de acuerdo conmigo, resulta reiterativa la discusión, que más que discusión es tratar de profundizar y encontrar más motivos de responsabilidad para aumentar o agrandar la enorme artillería que nuestro derecho tiene a su disposición para hacer responder a los que infringen el derecho o dañan a los demás. Como alguien dijo también hoy, esto es un tema de fundamentalmente que se cumpla la ley, de enforcement, como se dice en inglés, de las leyes que existen. No es buscar más causales, porque con el exceso de responsabilidades, finalmente los operadores van a terminar escondiéndose y tratando de no hacer nada, de no figurar, de no estar, de no asumir responsabilidades, de no asumir riesgos. Una reflexión que de algún modo se combina con todo esto es el nivel de lo que he escuchado esta mañana, siendo esta una jornada meramente preparatoria. Digo, ¿cómo va a ser la jornada de noviembre? ¿Qué temas vamos a discutir si acá hemos realmente tratado aspectos muy sustanciales? Y de estos mencionaré algunos, sin desmerecer los demás. Volver a pensar sobre la causa fin. La causa fin de la sociedad, así como está estructurada. Ricardo Silverstein mencionó que se produjo una modificación en el concepto de la causa fin societaria con la entrada en vigor del Código Civil y Comercial y las reformas que se introdujeron, las pocas reformas que se introdujeron en el régimen societario. Sobre esto quiero decir, hay una causa fin que es connatural a la sociedad comercial, a la sociedad mercantil, a la sociedad productiva, aún dejando de lado la calificación como mercantil, pero está también el aspecto organizativo de la persona jurídica societaria. El aspecto organizativo que permite que esta estructura elaborada, refinada, pulida a lo largo de los siglos, pueda ser utilizada con otras finalidades, que no es la causa fin típica de correr el riesgo en común, propendiendo a que ese riesgo corrido en común se traduzca en utilidades o en beneficios para los socios y evitar que se traduzca en pérdidas para los socios. La utilización de la figura societaria para otras estructuras negociales, incluso para las empresas B, para empresas de beneficencia, para lo que finalmente la libertad de configuración de la actividad humana se le ocurra que pueda ser útil como estructura jurídica, debe correr paralela al estudio y al análisis de la causa fin propia de la sociedad. Y esto se engarza con lo que acaba de decir Pedro Sánchez Herrero en lo relativo al interés social. La causa fin está unida íntimamente
al interés social entendido en su faz contractualista. Pero me parece que hay un matiz de definición que yo agregaría, y es que el interés social desde el punto de vista contractualista implica establecer cuál es objetivamente el común denominador del interés de todos los socios. No es el análisis de sus intereses comunes en el aspecto subjetivo, en el aspecto de por qué, la motivación de por qué soy socio, por qué he consentido ser socio. Y esa apreciación más de carácter objetivo permite quizás resolver el problema que plantea Sánchez Herrero, que es el de que la medida cautelar del artículo 252 e incluso la impugnación misma de resoluciones asamblearias no está referida necesariamente al interés social, sino también a la legalidad de las decisiones. Y la legalidad de las decisiones que justifica una impugnación y que justifica una medida cautelar no tienen necesariamente que ver con el interés material de la sociedad ni del socio, ni buscarlo en forma común. Creo que la observación hecha abre senderos comunes o abre senderos para encontrar una mejora en la comprensión de qué es lo que está en juego cuando se otorga o se rechaza una medida cautelar. Y tengamos en cuenta que, como él bien señaló, muchas veces los fallos utilizan terminología que no es exacta, no es totalmente científica desde el punto de vista de lo que queremos decir. Y esto no se debe a que los jueces no sean académicos, sino se debe a que ellos resuelven un caso concreto, en el cual los hechos del caso obligan eventualmente a algún estiramiento, alguna desfiguración de los conceptos. No quiero dejar de referirme también, saltando un poco de un tema a otro, a la cuestión de las normas indisponibles de las que habló Alberto Romano. La terminología no cambia la sustancia en el sentido de que hay la alegación de la existencia de normas de orden público o de normas absolutamente indisponibles, da lo mismo, y la necesidad de analizar con cuidado si esto realmente existe en materia societaria o no. Y la respuesta contra la opinión de algunos autores interesados, ninguno de los cuales participa de este tipo de eventos, que dicen por ahí en un artículo, y fulano o fulana en su libro, en su artículo, dicen que no existe el orden público societario y lo ponen entre signos de admiración sin explicar por qué se oponen a la afirmación de que no hay un orden público societario. Claramente tenemos que reordenar todos estos conceptos que se han mencionado a lo largo de diversas intervenciones. La autonomía de la voluntad, que las instituciones están al servicio de la gente, empecemos por ahí, de quien necesita usarlo, que hay normas imperativas que protegen ciertos derechos o ciertos intereses. Si son intereses privados, son disponibles en el sentido de que una vez operada la protección, nadie me obliga a ejercer el derecho para reclamar aquello de lo que fui despojado. Y hay unas pocas normas en las cuales está involucrado el interés público. Esas sí son verdaderamente de las que llamamos de orden público, como no usar una sociedad para cometer delitos o un cierto ordenamiento respecto, y esto lo pongo muy en duda, o lo digo con mucho cuidado más que ponerlo en duda, que haya un cierto ordenamiento para la actuación de sociedades constituidas en otros países en nuestro terreno, vigilando cuidadosamente cuál es el interés que buscamos proteger con las normas en esa materia.
La SRL. La SRL es el tipo que resolvería muchísimos de los problemas que se han tocado hoy y siempre respecto de sociedades de familia. Es una sociedad flexible, es una sociedad que tiene, es un tipo que tiene amplitud para aceptar cualquier tipo de pactos personalistas. El problema que tiene la SRL es que modificar el elenco de socios implica una inscripción en el registro público. Y si esto se modificara y se permitiera a la SRL llevar su propio registro de socios, como en el caso de las acciones nominativas de una sociedad anónima, pues la SRL resurgiría como el elemento más perfecto o más flexible para las sociedades familiares. ¿Necesidad de reformas a la ley de sociedades? Sí, por supuesto que es necesario reformarla, pero no tanto porque hoy no pueda hacerse uso de la autonomía de la voluntad para estructurar los contratos sociales, los estatutos, etcétera, sino porque falta la conciencia de la existencia de esa libertad. Una mención al pasar a los convenios de accionistas que mencionó Olivera García. Esta tensión entre la supuesta imperatividad o restricción o falta de flexibilidad de las leyes societarias en los países latinoamericanos en particular, que se resuelve mediante la celebración de convenios de accionistas, yo no la veo como tal. Primero porque no son tan inflexibles las normas, pero tampoco creo que los convenios de accionistas puedan resolver ese problema. Sí, pueden resolver problemas de tipo operativo o problemas que hacen a la negociación de acciones o problemas que hacen a los vínculos que los accionistas individuales tengan en sus relaciones comerciales o económicas con la sociedad. Pero cuando ingresan en el terreno del funcionamiento orgánico de la sociedad anónima en particular, lo que no puedo escribir en el estatuto, porque viola una norma imperativa o indisponible, tampoco lo puedo escribir en un convenio de accionistas, no lo puedo ejecutar. Entonces, me parece que debemos no endiosar el remedio del convenio de accionista y sí tomar conciencia de cuánto más se puede aprovechar la libertad en la estructuración de las sociedades. Dos cosas para cerrar. La primera es que coincido con Lisandro Haddad en el pésimo manejo que hace la justicia en muchos casos, pasando por encima de la estructura personalista de las sociedades y sobre todo lo hacen fueros en los que desconocen la esencia de lo que es una persona jurídica y la esencia de lo que es una sociedad. Los casos penales vinculados a concursos o quiebras son paradigmáticos y están muy bien elegidos como ejemplo, pero no lo son menos los laborales, donde no se respeta en lo más mínimo ni siquiera un razonamiento lógico. No digo que no se pueda declarar la inoponibilidad en ninguno de esos dos foros, pero lo tienen que hacer con el mismo rigor con el que la ley lo exige en los fueros de derecho privado especializados en eso. Última intervención, y pido disculpas porque lo mío no haya sido una exposición orgánica, sino solo grajeas. Me declaro absolutamente incompetente sobre la exposición de Gabriela Calcaterra. Tengan en cuenta que
cuando yo me recibí de abogado en 1966, no existía la fotocopiadora. Mi título de abogado lo tuve que dejar una noche en una casa que se llamaba Fotocopist. Copiaban, salía una fotocopia con fondo negro y letras blancas. Entonces, entender los alcances de la inteligencia artificial y cómo puede llegar a modificar el derecho societario es algo que ya no voy a poder hacer. Les agradezco nuevamente y felicitaciones por la jornada y otra vez mi más profunda adhesión al homenaje al amigo Alfredo Althaus.